Buen día, mi nombre es Alex Cárdenas del primer semestre paralelo A en biotecnología y el día de hoy voy a hacer una experimentación sobre los órdenes de una reacción química. Este procedimiento consta en observar o analizar las variaciones que presenta una reacción cinética al modificar la cantidad de sus reactivos. Para el siguiente experimento se necesitará de los siguientes materiales, que es agua, vinagre, bicarbonato de sodio y recipientes. Para conseguir las muestras se necesita hacer disoluciones en distintas concentraciones, que en este caso sería el vinagre y el agua. Es por ello que con la ayuda de un rotulador y una regla se puede marcar para poder distinguir tener una guía hasta dónde tenemos que llenar para realizar nuestras muestras. Entonces, en la primera muestra se usará 1/3 de vinagre, en la segunda 2/3 de vinagre con agua y en la tercera vinagre. Es por ello que ya procedo a medir y agregar. Primero voy a agregar el agua en las distintas muestras. Se agrega en la primera 1/3 y en la segunda 2/3. Después se procede a agregar el vinagre. En este caso sería en la primera muestra 1/3 de vinagre. La segunda 2/3 de vinagre. Y para la tercera muestra será todo vinagre. Ahora se añadirá la misma cantidad de bicarbonato de sodio en todas las disoluciones y la cantidad será 1 cucharada. Este es el compuesto de agua con vinagre con más concentración de agua que vinagre. Y la reacción es un efervescente efervesce muy rápido. Pero analizaremos el siguiente compuesto, que este tiene más concentración de vinagre. Tiene aquí 2/3. Y será el mismo compuesto, bicarbonato en la misma cantidad, que será 1 cucharada. Y analizaremos la reacción. También efervece de una manera rápida. Ahora se analizará la reacción de los compuestos de vinagre con bicarbonato de sodio. Este es vinagre puro. Veamos la reacción. En este caso también efervece de una manera rápida, pero un poco más lenta que la anterior. Para la segunda etapa del experimento se hará en cambio una variación en el reactivo de bicarbonato de sodio. Aplicaremos la misma cantidad en 3 diferentes muestras de vinagre, procurando que los volúmenes sean los mismos tanto en las muestras de la segunda etapa como en la primera etapa. Entonces se aplicará en la disolución se aplicará la mitad del volumen de vinagre y la otra mitad será con las variaciones de las disoluciones de soluto, que sería en este caso el bicarbonato de sodio. A la primera muestra se le añadirá 1/4 de cucharada de bicarbonato de sodio. A la segunda, la mitad de 1 cucharada de bicarbonato de sodio. Y para la tercera disolución será 1 cucharada de bicarbonato de sodio. Ahora se procederá a hacer la disolución procurando que sea la mitad del volumen de la otra muestra para poder complementar. Disolución con más soluto. Disolución con menos soluto. Disolución con 1/3 de soluto. Para la siguiente etapa tendremos el compuesto de vinagre expuesto a diferentes temperaturas.
Este vinagre bueno, se ha puesto en la nevera y tiene muy baja temperatura. Entonces se analizará la velocidad de reacción del compuesto de vinagre a una baja temperatura. Como se puede observar, la reacción es lenta. Ha sido más lenta que las anteriores. Ahora lo que haremos es en este compuesto exponerlo a altas temperaturas. Procuré pues tener un poco más de cantidad por si se evapora, y lo haré en este recipiente porque debido a que el plástico pues no soporta tantas temperaturas, bueno, las temperaturas altas, y entonces lo que haremos es esperar a que alcance una temperatura alta y experimentaremos qué es lo que pasa al añadir el soluto de bicarbonato de sodio. Ya se puede observar que presenta altas temperaturas el vinagre, entonces se procederá a realizar la reacción. Se puede observar que al instante ha reaccionado, y bueno, pues ya ha surgido una reacción química en este compuesto de una forma más rápida. A diferencia de los otros compuestos, se podía observar que existían partículas, bueno, demasiadas partículas subiendo a la interfase, pero en este caso pues el compuesto en que está a una temperatura alta, a la que se le ha dado más energía, pues ya no hay más partículas que suban, o bueno, hay pocas, muy pocas. O podemos ver también aquí en el agua, bueno, perdón, en el vinagre con temperatura baja, aún se observa que existen partículas subiendo. Ahora se procederá a hacer el análisis de esta reacción química. Se tiene que, bueno, pues para la velocidad de reacción se toma en cuenta la concentración y el tiempo, considerando que es una reacción que en este caso sería A más B, dando como producto C más D y E. ¿Por qué digo esto? Pues porque el ácido acético, que es vinagre más bicarbonato de sodio, produce acetato de sodio con dióxido de carbono y agua. Entonces, tenemos que, bueno, se puede determinar que esta reacción tiene un orden es una reacción de primer orden. Quiere decir que la velocidad va disminuyendo, y si se aumenta la cantidad de soluto, la concentración cambiará, pero no tan drásticamente, porque si por ejemplo sería una reacción de segundo orden, entonces la concentración sería al doble y por ende afectaría más a la velocidad. Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, podemos determinar que, bueno, como se vio en el video, pues la temperatura cambia la velocidad de reacción. ¿Por qué pasa esto? Esto es debido a que, bueno, pues la constante de esa fórmula, de la fórmula de la velocidad de reacción, pues depende de la temperatura. Como se puede ver acá, que la constante de concentración es igual a una constante multiplicado por E elevado a la energía de activación dividido por la constante de los gases R y por temperatura. Entonces, si esta temperatura se cambia o pues se modifica, también se modificará la constante, modificando entonces, por ende, la velocidad. Esto sucede, o bueno, como pudimos ver en el video, al aumentar la temperatura, por ejemplo, en el vinagre aumentamos la temperatura, entonces la concentración y la disolución adquiere mayor energía, por ende tiene más movimiento y puede generar la reacción rápido para romper sus enlaces y generar los productos que se necesitan. Entonces tenemos que se modifica la temperatura, también la concentración, que ya, bueno, pues voy a explicar después, pero también afecta la concentración y las propiedades químicas, que en este caso también se ha agregado el agua, y por ello es que también la velocidad de reacción es más rápida que el vinagre concentrado puro. No solamente a simple vista se puede
pues determinar que la reacción es de primer orden. También existen cálculos matemáticos a través de fórmulas. Como en este caso yo había tomado la fórmula de la velocidad de reacción, pues voy a proceder a explicar cómo es que yo determiné que es una reacción de primer orden. Como había dicho, se necesita hacer uso de esta fórmula. Para ello necesitamos encontrar las constantes, la concentración de los reactivos, que sería A y B, en este caso ácido acético y bicarbonato de sodio. Entonces procedemos a calcular la concentración molar del ácido acético. En primero, pues se determina el volumen total de la muestra del contenedor que se ha usado. Después se procede a pues sacar la concentración molar primero del ácido acético puro en este contenedor. Entonces, con la ayuda de la densidad sacamos su masa para sacar el número de moles y después aplicar la fórmula de la molaridad. Y así sacamos pues la concentración de A en la primera reacción. Para la segunda reacción tenemos que 2/3 de ácido acético en agua, pues se analiza primero el volumen de esta reacción, bueno, de este reactivo, y tendríamos que es 32,57 centímetros cúbicos, que da igual a mililitros, perdón. Entonces, con la ayuda de la densidad, sacamos la masa para poder sacar el número de moles y después la molaridad. Entonces, tenemos que la concentración molar es de 11,65 mol sobre litros. Quiere decir que la concentración ha variado de estar por completo 3/3 de ácido acético a 2/3 de ácido acético ha variado. Y por ende también la velocidad de reacción también. En la concentración de bicarbonato de sodio tenemos esta respuesta porque se supone que se agregó 2 gramos de bicarbonato, para después también sacar la otra concentración en la otra etapa de 1/3 de agua. Aquí se ha dividido para 2 el volumen, porque el volumen ha sido ocupado por la mitad del ácido acético. E igual en la concentración del ácido acético también se dividió para 2 porque se usó solo la mitad para poder llenar y tener el mismo volumen total. Entonces después procedí a sacar la velocidad inicial de las distintas reacciones con ayuda de los datos sacados en el video. Por ejemplo, tenemos que al principio en la reacción de ácido acético completa, a los 14 minutos de ha reaccionado y ha bajado su nivel de concentración a 0 en los 14 segundos. Esto es debido a que pues ya se vio que se encontró el equilibrio, bajó sus reactivos y aumentaron los productos. Entonces tenemos que la velocidad inicial es de 1,25. Para el reactivo de ácido acético de 2/3, tenemos que la velocidad inicial es de menos 1,06. Y en cambio, en base al reactivo de bicarbonato de sodio, que es 1/3 en agua, se obtuvo que a los 5 segundos pues perdió toda su concentración y por ende su velocidad inicial es de 0,049 molar sobre segundos. Entonces podemos tener esta tabla teniendo como reactivos a A, que sería ácido acético, y el reactivo B, bicarbonato de sodio, y sus velocidades iniciales. Entonces tenemos que en las primeras 2 reacciones el bicarbonato de sodio, la concentración de bicarbonato de sodio se ha mantenido constante. Y en las segundas, pues en cambio aquí la que se ha mantenido constante es el reactivo de ácido acético. Y bueno, pues podemos así, con la ayuda de esta fórmula de velocidad, analizar y sacar el orden de reacción. ¿Por qué? Porque pues se dividen menos 1,25 sobre menos 1,06 nos da este valor, y aquí la constante se divide, entonces queda el valor de 1, e igual aquí, como es constante la concentración del reactivo B, se simplifica y damos este valor. Este exponente pues son los reactivos de orden de reacción, son las órdenes de reacción. Entonces tenemos que nos da estos valores, y aplicando las leyes de exponenciales, pues tenemos que la alfa, que en este caso sería el orden de reacción del reactivo A, es igual a 1.
por ende es reacción de primer orden. Para el siguiente análisis, entonces se tiene que la constante de concentración sería el reactivo A y la que varía sería el reactivo B. Entonces analizamos igual, dividimos y tenemos que aproximando 0,5 da 1 y 1,3 igual da 1. Por ende, la beta, que sería la orden de reacción del reactivo B, es igual a 1. Por ende, los dos reactivos tienen una primera orden de reacción.